Bienvenidos a Conoce a tu Candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En este espacio brindaremos a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto reflexivo para la mejor elección de sus representantes ante el Parlamento. Conozcamos a los candidatos que nos acompañan. Vale recalcar que la ubicación y el orden de su presentación responde a un sorteo hecho previamente. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Maza Belaunde, tengo 36 años de edad, soy abogado de profesión y soy candidato al Congreso por la lista de Acción Popular con el número 29. Buenas tardes a toda la población peruana, mi nombre es Yesenia Lozano, la número 27 de Alianza para el Progreso. Tengo 31 años de edad, soy abogada de profesión y al trabajo y al servicio del país. Buenas tardes, mi nombre es José Quiñones, médico cirujano, dirigente político, tengo 64 años de edad, vivo en Lima Sur y soy candidato por el Partido Democracia Directa con el número 2. Muchísimas gracias a los candidatos por acompañarnos. Ahora veamos atentamente la dinámica del programa para saber cómo se darán las intervenciones. Los candidatos intervendrán de la siguiente manera. Tendremos 2 bloques para abordar 2 ejes temáticos seleccionados previamente por sorteo y un tercer bloque a cargo de un periodista invitado. Al inicio de cada uno de los bloques, los candidatos invitados deberán responder preguntas que serán formuladas desde la calle, las redes sociales y por el periodista según el caso. Cada pregunta deberá ser resuelta en un tiempo máximo de 1 minuto. Resueltas las preguntas, vendrá el debate. Cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos de exposición, dándole a sus opositores la posibilidad de hacer preguntas, comentarios y réplicas de 30 segundos. Finalmente, al cierre del programa, los candidatos dispondrán de 1 minuto para dirigirse a los electores. Explicada la dinámica, hacemos una pausa y retornamos para que usted y todos los electores puedan conocer de cerca a nuestros invitados. Recuerde que la información de la totalidad de candidatos para estas próximas elecciones la encuentra en la web del JN ingresando a la ventana de Voto Informado. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conoce a tu Candidato y listos para el desarrollo del primer eje temático, programas sociales. Veamos un informe especial al respecto. Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la evolución de la pobreza en el Perú reporta que los programas sociales que no efectúan transferencias monetarias como las becas, ayuda alimentaria o atenciones han contribuido a disminuir la pobreza en 0.6%, mientras que los programas que transfieren recursos monetarios lo han hecho en 2.4%. En consideración a sus desafíos, el país requiere que estos programas ganen mayor impulso. Los programas sociales en el Perú son iniciativas del gobierno que combaten grandes desequilibrios de la sociedad por medio de políticas inclusivas. En tal sentido, iniciativas como Cuna Más, Caliwarma, Juntos, Me Abrigo, Pensión 65, Programa Nacional País, entre otras, juegan un significativo papel en la reducción de la pobreza. Juntos fue el primer programa de transferencias monetarias que ha tenido el país, ¿no? Después de Juntos se han ido creando otros programas también de transferencia monetaria. Voy a mencionar 2 más. Pensión 65, que es una transferencia monetaria para el caso de personas adultas mayores. Es a la persona, ¿no? Quiere decir que si en una vivienda, por ejemplo, en una zona rural, viven 2 personas adultas mayores, cada una recibe una transferencia monetaria. Es distinto que Juntos. Juntos es una sola transferencia para todo el hogar, ¿no? Otra forma de transferencia monetaria son las becas. El programa Beca 18 es una forma de transferencia monetaria que cubre 2 aspectos, el derecho a la educación y las condiciones de vida de los jóvenes. Acá tenemos 3 programas de transferencias monetarias y está en desarrollo un 4º programa que tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿no? En este caso, la transferencia monetaria ayuda a las personas con discapacidad a poder desenvolverse adecuadamente, ¿no?
El presupuesto del sector de desarrollo e inclusión social para el año 2019 ascendió a más de 4.500 millones de soles para priorizar la atención a la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra resultados alentadores. Desde el 2006 el Perú logró reducir su población en situación de pobreza multidimensional de 20% a 12.7%. Es labor de los futuros legisladores asumir un rol proactivo frente al desarrollo de los diversos programas sociales, a fin de que estos mejoren la calidad de vida de la población y reduzcan la pobreza y las brechas sociales. Yo creo que la función legislativa tiene que ser una función proactiva, ¿no? Creo que antes de la denuncia, a la que obviamente se tiene todo el derecho y es parte de la función, ¿no? Creo que el desafío es la propuesta, ¿no? Y claro, la propuesta debe partir de un análisis de la realidad, pero no quedarse en ella, ¿no es cierto? Tiene que evaluar las opciones y tiene que recomendar los cambios que se requieren, ¿no? A veces no hay información suficiente, está bien. A veces no hay opción distinta que la que tenemos, ¿no? Y cualquier opción puede tener un costo en términos de no llegamos a algunos, ¿no? Y entonces creo que una función legislativa de calidad, ¿no? Tiene que poner la atención, ¿no? En cómo hacemos viables, ¿no? Las propuestas que tengan mayor impacto en la calidad de vida de la gente, ¿no? El llevarlas a la práctica es una función del Ejecutivo. El de reflexionar con el Ejecutivo cómo mejorar las políticas, ¿no? Sí es una función del Legislativo, ¿no? Como indicamos anteriormente, durante este bloque iremos con preguntas que los ciudadanos formularon para los candidatos. Vamos con la primera pregunta para el candidato Massa. Escuchemos con atención. Mi nombre es Miguel Ángel Ipanaqué. Los programas sociales luchan contra la pobreza y la pobreza extrema. ¿Existe algún proyecto para ampliar los presupuestos? Bueno, gracias por la pregunta. En este momento, al menos yo no he desarrollado ningún proyecto, pero he estado juntándome con, por ejemplo, miembros del Comité del Vaso de Leche. El otro día me he juntado con 35 comités del Vaso de Leche, en los que he podido apreciar y escuchar las necesidades que tienen. Como por ejemplo, hay casos en los que los fondos que les entrega o que destina a la municipalidad distrital el Ministerio de Economía y Finanzas no llegan a ser suficientes para completar las necesidades que tienen. De primera y segunda prioridad, hablando de los recién nacidos, niños hasta 13 años, un día antes de los 14 años, y adultos mayores, ¿no? O personas con discapacidad. Entonces, definitivamente se tiene que buscar una manera de ayudar y ampliar el presupuesto para poder ayudar a estas personas que están en situación de pobreza. Ahora vayamos con una nueva interrogante que deberá ser resuelta por la candidata Lozano. Hola, soy Verónica Castañeda. ¿Cómo se podría lograr que los programas sociales tengan más beneficiarios si hay muchos peruanos con necesidad? Gracias, Verónica, por la pregunta. En realidad, los programas sociales en la última década han sido utilizados para la coyuntura y para el trabajo del gobierno de turno. En este caso, desde Alianza para el Progreso, estamos trabajando con estadísticas exactas para poder llegar tanto a los programas del Ministerio de Inclusión Social como otros que se llevan desde el Ministerio de Trabajo para que sea de acceso a toda la población que realmente lo necesita. Candidato Quiñones, es su turno de responder a la siguiente pregunta. Mi nombre es Cristel Sánchez. ¿Qué tipo de fiscalización ejerce el Congreso sobre los programas sociales del país? El Congreso de la República generalmente fiscaliza el destino y el uso de los recursos que el gobierno asigna a los programas sociales. En las últimas décadas, en el último gobierno sobre todo, se estuvo llegando a un monto de 14.000 millones de soles de programa de alivio de la pobreza, cuando está demostrado que con ese presupuesto bien aplicado en el lapso de 3 años, podría haberse reducido la pobreza a 0. Es decir, nosotros estamos apostando
por programas que solamente mantienen la pobreza, cuando si ese dinero se invirtiera en programas productivos, familia por familia, estas familias en menos de 3 años podrían haber salido de la pobreza y la población tener un mejor estándar de vida. Desde el Congreso, Democracia Directa va a proponer normas para que este proyecto se reoriente totalmente. Como vimos durante la explicación de la dinámica, luego de las preguntas es turno del debate. Para el éxito de este solicitamos a los candidatos seguir las reglas que veremos a continuación. Reglas para el debate. Conoce a tu candidato. 1. Compartir ideas y propuestas acorde a las competencias parlamentarias. 2. Argumentar con claridad, objetividad y credibilidad. 3. Respetar la intervención de los participantes, evitando ataques de cualquier tipo. 4. Cumplir con los tiempos asignados por la moderadora. Recuerden que un debate es una gran oportunidad para conectar con los electores. Candidato Gustavo Massa, empezamos con su intervención sobre programas sociales. Gracias. Bueno, una de mis principales preocupaciones y una de las principales funciones que voy a generar de llegar al Congreso es el tema de fiscalizar la real eficiencia de la distribución de los fondos y que lleguen realmente a los beneficiarios de estos programas sociales. Como estaba comentando, continuando con la idea, ya que el tiempo es corto, del vaso de leche, es función también del congresista también tener que fiscalizar a las entidades municipales que estén cumpliendo realmente con brindar este beneficio, con empadronar correctamente y con no dejar personas en indefensión, que lamentablemente es algo que, por lo que estoy escuchando de unas reuniones con algunos representantes, es un problema que vienen afrontando. Entonces, creo que es función del congresista fiscalizar en pos de defender los derechos de las personas más necesitadas y evitar que estos dineros o insumos encuentren un destino distinto al que se les ha asignado. Candidatos Lozano y Quiñones tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Massa podrá responderles. Adelante, candidata Lozano. Gustavo, desde quizás no como propuesta personal, pero sí como parte del trabajo que viene haciendo Acción Popular, ¿cuál es la propuesta exacta respecto al tema de programas sociales? Bien, la pregunta que yo le haría al amigo Massa es, desde su punto de vista, el programa de vaso de leche, que tiene más de 35 años, por el cual han definido miles de mujeres, ¿cree que es conveniente que siga existiendo cuando podría muy bien haberse orientado a desarrollar otro tipo de capacidades en las mujeres para que no haya esa dependencia? Bueno, para responder las preguntas, bueno, de la última para la primera. La verdad estamos en una situación que hay personas que están en situación de emergencia, que no solamente son mujeres, también son niños, y no solamente son mujeres, también son niños, son adultos mayores y no discapacitados. Es una necesidad que tienen. He podido conversar con gente que tiene, por ejemplo, tiene la pensión 65, pero no le alcanza para poder sobrevivir. Entonces va más allá de si es mujer o hombre o la función de la mujer, sino que esto va a un tema de cubrir y satisfacer necesidades para no dejar a personas en estado de indefensión. Ahora, con la segunda pregunta, con la pregunta que hizo, básicamente yo en este momento vengo a hablar como Gustavo Massa, como candidato. El partido es democrático, cualquier cosa que se tenga que debatir se debatirá en su momento respecto a proyectos con los otros miembros, Dios mediante, de la bancada, si es que puedo integrarla. Candidato Quiñones, es su turno, puede disponer de su minuto y 30 segundos de exposición. Bien, yo había señalado de que es un defecto de la política peruana el pensar en los programas sociales como programas que atienden a las personas más desvalidas, pero que la van a atender de manera sucedánea, continua, a lo largo del tiempo. Tenemos como el programa de vaso de leche, que tiene más de 35 años.
programa de comedores populares igual tiempo. Entonces esa gente está bien, como ha dicho el colega Massa, que se le atiende en una situación de emergencia, pero por Dios, no existe una emergencia que dure más de 30 años. Eso es un abuso, una distorsión. Lo que nosotros sí creemos que es importante es que con esos recursos, que no son poca cosa, estábamos hablando de cerca de 14.000 millones de soles al año, tranquilamente, si se orientan en programas productivos. Hay un programa que se empezó en el Cusco hace como 20 años, que se llama Sierra Productiva, y que ha sacado de la pobreza largamente a cientos de familias en el Perú, y que consiste en un gasto muy pequeño, pero darles tecnología, conocimientos, capacidades a las personas para que produzcan, generen recursos y sigan su vida por sí mismos sin tener ese vínculo de dependencia. A eso apostamos en Democracia Directa. Candidatos Massa y Lozano tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Quiñones podrá responderles. Empezamos por el candidato Massa. Bueno, quería preguntarle más que nada si sabe que no son los mismos beneficiarios de hace 35 años, van cambiando, la gente va creciendo, va muriendo. Y si bien una emergencia no dura 30 años, pero ahora en este momento le puedo asegurar que hay personas, hay madres lactantes, hay niños menores de edad que necesitan ayuda en este momento. No estamos hablando de una emergencia que se mantiene durante 30 años, estamos hablando de una emergencia actual. Es buena idea el tener otras soluciones, pero mientras tanto no podemos dejar desamparadas a estas personas. Hablar de asistencialismo, hablar de sostener a personas por más de 30 años, creo que es también caer en dejar en desprotección a personas que realmente necesitan estos espacios. Y por ende también la pregunta va por esa vía. Si bien es cierto, tiene una propuesta respecto a poder jalar un modelo que pueda ser implementado dentro de estos espacios de programas sociales, ¿cómo cree usted que desde el Congreso puede realizarlo? Bien, nosotros creemos que desde el punto de vista del Congreso tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo todos los integrantes de las diferentes bancadas en que el Perú, siendo uno de los países más ricos de toda Sudamérica, tenemos riquezas minerales, animales, tenemos riqueza por todos lados, tenemos que aprovechar esa oportunidad para eliminar la pobreza del Perú. No es éticamente posible que en el Perú haya tantos pobres habiendo tantísimos recursos. Entonces yo creo que todos los partidos vamos a poder ponernos de acuerdo, y ojalá que así sea, de que debemos mejorar las capacidades productivas de todas las familias pobres. No estamos planteando que de un día para otro se elimine el vaso de leche, se eliminen comedores populares o pensión 65. Lo que estamos planteando es que se haga políticas para erradicar la pobreza en la cual la gente pueda salir beneficiaria de una vez por todas. Muy bien, candidata Lozano, es momento de su exposición, al igual que los otros candidatos, tiene 1 minuto y 30 segundos. Adelante. Hablar de programas sociales es también hablar de aquella vulnerabilidad y aquella indefensión que en algún momento cierto sector de la población es de alguna manera beneficiado con estos programas. Desde el Ministerio de Inclusión Social recordamos que también nosotros como el Congreso no solamente representamos a un departamento, sino que es a nivel nacional. Y ante ello es también el cuidado y la fiscalización que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, existe el programa social País, en donde se llega a todos los lugares más aledaños, en donde también nosotros generamos una interconexión interinstitucional para brindar a esas personas que estas instituciones puedan llegar. Creo que reforzar en ese espacio va a ser fundamental. También asimismo tenemos jóvenes a la obra, que también es el 30% de la población joven, en los cuales todavía no se llega a la parte respecto al trabajo. Entonces deben existir más programas en donde se deben de hacer incidencia política, y para ello nosotros vamos a trabajar con el Ejecutivo, con la parte de la articulación y también la interinstitucionalidad. Candidatos Massa y Quiñones tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, la señora Lozano podrá responderles. Adelante, candidato Massa. Sí, bueno, básicamente mi pregunta es ¿qué
tanto se puede avanzar en esos proyectos en el periodo que se tiene de 15 meses en el que al que estamos postulando. Se ha mencionado el tema del programa Jóvenes a la Obra y cada año el Perú recibe 350.000 jóvenes que salen al mercado, ingresan al mercado laboral. Y el Perú, lejos de recibirlos, con 350.000 puestos de trabajo, lo que se encuentra son 300.000 a 500.000 puestos menos de trabajo que hemos perdido. ¿Cómo enfrentar esta situación? Tenemos conciencia de que son 14 meses los que vamos a gobernar dentro del Congreso, pero sabemos que con la buena voluntad, con la experiencia profesional y sobre todo de trabajar de manera articulada, ya sin camiseta política, pero sí con la bandera del país, vamos a poder lograr lo que estamos proyectando para estas elecciones que se vienen. Asimismo, recordemos que el INEI ha sacado una tasa en la cual el porcentaje se ha reducido al 24.52% de la tasa de jóvenes desempleados y subempleados. Entonces, parte de las propuestas que yo también estoy llevando es, dentro de ella, para el sector público en general, reducir a aquellos jóvenes que egresan tanto de universidades como de institutos que puedan acceder al sector público con solamente un año de experiencia laboral, asimismo que se le sume a ello el voluntariado juvenil, que no es contabilizado como experiencia laboral, pero que debe de estar dentro de este. Gracias a los invitados por este primer debate. Siga en sintonía de JNTV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Hacemos una pausa y lo invitamos a visitar el aplicativo Voto Informado en la web del JNE. Ya volvemos. Seguimos en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático, salud. Al igual que en el bloque anterior, los candidatos tendrán un minuto para responder preguntas para finalmente entrar al debate. Vamos con una nota para conocer cuál es el estado de la salud en nuestro país. La salud es uno de los pilares de cualquier política nacional. Este año el gobierno aumentó el presupuesto de este sector en un 13.7% con respecto al año anterior, por lo que se contará con más de 18.217 millones de soles para este sector. Si bien cada vez se le asigna mayores recursos, el Perú aún se encuentra rezagado con respecto a otros países de América Latina. Estamos mediados de diciembre y tenemos que la ejecución presupuestal para el sector salud es 78, y pico, 6% creo. Te falta 21.4% de ejecutar. Entonces, de tal manera que ya que lo va a ejecutar en estos días que falta. Entonces, hay un déficit de ejecución, un déficit de gestión. Es decir, en los pocos días que quedan del 2019, no será posible ejecutar todo el presupuesto. En el Perú se ha previsto, según la Contraloría, que lo que se lleva a la corrupción es alrededor de 18.000 millones de soles. De tal manera que el presupuesto que se lleva a la corrupción es igual al presupuesto que el Estado destina al sector salud. Por lo tanto, una tarea también de este Congreso es monitorear, vigilar la ejecución transparente del pobre presupuesto que recibe el sector salud, combatiendo la corrupción y de esa manera hacer que el pobre presupuesto sea, cuando menos, bien ejecutado. La falta de inversión y la mala gestión de los recursos disponibles generan la ineficiencia de los servicios y la afectación de la salud de miles de peruanos. Tenemos un déficit de camas, alrededor de 50.000 camas clínicas tenemos en el Perú, o sea, equivale a 1.6 por 1.000 habitantes, cuando la media en América Latina es 3, 4 o hasta 5 en los países vecinos. Tenemos también una brecha en cuanto a médicos, tenemos 1.2 por 1.000 habitantes. 1.2 médicos por 1.000 habitantes, cuando la media en América Latina es 3.3. El ciudadano común vive a diario esta realidad en los centros de salud y hospitales, a pesar de que la salud es un derecho fundamental. Tiene una repercusión en carne viva en los pacientes que cuando decimos mueren por falta de atención, mueren por falta de dinero, no es una frase literaria, es una frase real, es un infortunio y una desgracia que padecen muchísimos peruanos.
La legislación es un instrumento que bien puede contribuir a una mejor calidad del servicio de salud. La promulgación de leyes adecuadas puede actuar en favor de la salud pública, por lo que este Congreso tiene un gran reto para legislar y fiscalizar las políticas públicas de este sector. Es el momento del rol de preguntas, esta vez formuladas desde las redes sociales. La primera pregunta será resuelta por la candidata Yesenia Lozano. Recordemos que dentro del espacio del sector del Ministerio de Salud, nosotros solamente se regula dentro del Ejecutivo el 70% y que el presupuesto es mucho menor. Asimismo, se cuenta con el E-Salud, que está a cargo del Ministerio de Trabajo y que recibe el 30% de presupuesto. Y por otro lado, también se tiene tanto al Ministerio de Defensa con el Hospital de las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior con el Hospital de la Policía. Dando esto a tallar, es que recordemos que el último decreto de urgencia que ha emitido el presidente de la República establece que se va a beneficiar a 4.000 millones de peruanos. Sin embargo, la pregunta específica está en cómo se va a hacer. Si nosotros dentro del espacio del Ministerio de Salud no se cuenta con el personal adecuado ni suficiente para poder trabajar. Creo que ese va a ser el énfasis para nosotros poder empezar a trabajar de manera articulada con el Ejecutivo. Bien, candidato Quiñones, ahora es su turno. El describir el sistema de salud es acercarse más a una imagen surrealista que a una realidad. Es un monumento al absurdo. Tenemos una ministra de Salud que es ministra solamente de 5 hospitales en Lima, porque no tiene ninguna injerencia ni en los hospitales de provincia que lo manejan los gobiernos regionales, ni como ya se ha señalado en los hospitales de la Seguridad Social, ni en los que manejan las Fuerzas Armadas. Es necesario también darnos cuenta que el Parlamento no ha podido siquiera diferenciar entre lo que es la parte recuperativa de la salud de lo que es la parte preventiva de la salud. Tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Enfermedad porque solamente ve enfermos y no hay una parte del ministerio que se preocupe de cuidar la salud de las personas sanas. Ese es un reto que tendremos que asumir en el Congreso. Gracias, candidato Quiñones. Candidato Massa, la siguiente pregunta es para usted. La solución para mí es realmente fiscalizar. Creo que todos podemos ver que hay una deficiente gestión en la administración de salud. No solamente es un tema de presupuesto, es que se hace con ese presupuesto, dónde va ese presupuesto y las personas que lo administran, cómo lo están manejando. Mucha gente muere pese a que existen leyes que tratan de protegerlas o que buscan protegerlas, que para mí realmente resultan siendo leyes cascarón, que no tienen un fondo, que al final no se cumplen. Lo que se tiene que hacer es sancionar y responsabilizar a las autoridades que están a cargo de los establecimientos, centros de salud y que realmente no están cumpliendo debidamente con su trabajo, porque en este país no solamente se atenta contra la vida y la integridad, sino también contra la dignidad humana en los hospitales y centros de salud. Gracias a todos los candidatos por responder las preguntas. Es momento de entrar al segundo debate, esta vez sobre salud. Les rogamos tener en cuenta las reglas antes compartidas para que el elector sea el ganador de ese segmento. Candidata Lozano, empezamos con su intervención, tiene 1 minuto y 30 segundos.
Desde el Parlamento pasado nosotros promovimos la ley de los octágonos, así como también la ley del uso medicinal del cannabis, y creo que son partes fundamentales de lo que hoy se está aplicando dentro de nuestra sociedad. Asimismo, también se promovió acerca de los medicamentos genéricos, una norma que ha sido tomada por el Ejecutivo. Sin embargo, esta norma no ha sido implementada de manera correcta, ya que, si bien es cierto, se está legislando para que existan medicamentos genéricos dentro de las farmacias, de acuerdo a la industria farmacéutica, no existe un control medible acerca de qué porcentaje deben de tener estas farmacias, cuántos medicamentos genéricos deben de estar dentro de estos espacios. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ser muy fuertes para poder establecer, y no nos vamos a casar con ninguna industria farmacéutica, y vamos a empezar a generar un control. Necesitamos un porcentaje medible dentro de estos espacios, porque existe mucha gente en estado de vulnerabilidad que no tiene los recursos suficientes para poder comprar medicamentos que son con otros espacios químicos, sino muy por el contrario, que pueden sí acceder a los medicamentos genéricos. Creo que parte fundamental de nosotros, que lo establece incluso la Constitución Política del Perú, es el derecho a la vida, y como tal, y como asimismo de la cual se despliega el derecho a la salud. Ante ello nosotros vamos a salvaguardar para que todos nuestros peruanos tengan el acceso correspondiente. Candidatos Quiñones y Massa tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, la señora Lozano podrá responderles. Adelante, candidato Quiñones. El derecho a la salud deviene de que todos los peruanos, sin excepción, pagamos nuestros impuestos, desde el más pobre hasta el más rico. Y el Estado, el gobierno, no puede hacer discriminación, y eso lo prohíbe la Constitución Política, entre los que aportan y tienen ciertos derechos y los que no aportan y tienen otros. Entonces nosotros desde el Congreso vamos a exigir la igualdad, el derecho de salud garantizado para todos los peruanos sin excepción. Sí, ahí tengo que coincidir con mis dos colegas. El derecho a la salud es sumamente importante. Y creo que en un periodo tan corto como el que tenemos, la única manera en la cual podremos promover leyes que realmente se efectivicen en este corto periodo de tiempo va a ser, como dijiste acá, poniéndonos la camiseta del Perú y quitando individualidades y trabajando juntos para que podamos efectivamente sacar adelante el país en temas de salud. Hablar de la ejecución presupuestal que hoy el Ejecutivo tiene dentro del Ministerio de la Salud es hablar de ese 21.4% que lo han tocado en la parte introductoria, y creo que no tenemos la capacidad de gestión de poder hacer llegar que este 21.4% llegue a los más necesitados. Creo que eso nos ha demostrado la incapacidad, nos ha demostrado que debemos de trabajar por los peruanos y no solamente generar cortinas de humo. El Ejecutivo debe de ponerse los pantalones y debemos empezar a trabajar por los más necesitados. No solamente necesitamos para aquellos que se encuentran lejos de Lima. Creo que dentro de Lima existen zonas que también están sufriendo la vulnerabilidad de la salud y que no son atendidos. Creo que también parte fundamental es que el Ministerio de la Salud salvaguarde todos los espacios, tanto de los hospitales, del Ministerio de Defensa, así como también el de Salud, y que esto no esté subdividido porque es netamente parte del trabajo con salud. Muy bien, candidato Gustavo Massa ya puede disponer de su minuto y 30 segundos de exposición. Gracias. Como ya mencionamos, la salud es un tema fundamental y que lamentablemente está en una situación caótica en nuestro país. Y por mucho que se están sacando decretos o leyes que están básicamente, a mi parecer, jugando a vender humo o a simplemente dar una imagen a la cámara, no se están cumpliendo lo que se tiene que hacer para proteger o salvaguardar la salud, la integridad y la dignidad de las personas. Hasta el día de hoy podemos ver que hay personas que son atendidas o están esperando atención en camillas, muriéndose en pasillos, no solamente en Lima, sino también en provincias. Hay personas que salen y no pueden ser atendidas, pese a que ya salió un pronunciamiento sobre eso. Hay personas que no son atendidas en emergencia por no contar con su DNI. Ahora están diciendo que se va a multar al centro de salud.
y a las clínicas. La clínica, bueno, entiendo, es una entidad privada, pero el centro de salud, entonces, ¿quién va a ser el perjudicado con esa disminución de dinero que va a tener el centro de salud? Yo creo que en este nuevo Congreso, fuera de legislar, tenemos que realmente forzar a que nuestras autoridades en salud, desde el Ejecutivo hasta pasando por todos los estratos posibles, sean aquellos que cumplan efectivamente con una correcta distribución y ejecución de presupuesto y cuidado a nuestros compatriotas. Candidatos Lozano y Quiñones tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, el señor Massa podrá responderles. Empieza la candidata Lozano. Recordemos que dentro del espacio de salud existen personas que ingresaron a este sector como técnicos, pero que durante el pasar de los años se han ido generando la profesionalización, es decir, ya no son solamente técnicos en enfermería, sino ya ahora cuentan con un título universitario tanto de enfermería o medicina. Entonces, este sector también debe de ser abordado porque son ellos los que deben empezar a trabajar ya no como técnicos, sino con una escala mucho mayor para poder brindar el servicio social. Desde mi punto de vista, el problema principal que tiene el Estado peruano es la profunda hipocresía de la política cuando se toca en especial el tema de salud. Se nos quiere vender la idea de que el SIS es un sistema de protección a los peruanos cuando es todo lo contrario. En los países civilizados no existen seguros de parte del Estado, no existe el SIS. La persona va con su DNI y se atiende. Entonces nosotros denunciamos públicamente de que esto es una estafa, sobre todo cuando se hace con el mismo presupuesto. No, para finalizar la idea, yo quisiera, ya que han sido básicamente complementarias los comentarios, hay una frase que yo he escuchado desde hace muchos años, que es: el sistema de salud va a mejorar cuando las autoridades, los congresistas, el presidente, se atiendan en el sistema de salud. Entonces yo me comprometo a no asumir un seguro privado al momento de ser, si es que llego a ser elegido, y atenderme en el sistema de salud, para poder, como se dice en algunos casos, predicar con el ejemplo, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas personas que cuando llegan se olvidan de lo que prometieron. Entonces yo quiero tener un compromiso en el cual yo voy a luchar no solamente por el sistema de salud de los demás, sino por el cual yo también voy a estar en esa posición. Candidato José Quiñones, es momento de su exposición sobre salud. Recuerde que tiene 1 minuto y 30 segundos. Adelante. En las intervenciones anteriores yo había señalado algunos aspectos que ahora retomo. La Organización Mundial de la Salud afirma de que si el Estado interviene sobre las personas sanas para cuidarlas, para que lleven una vida sana y no se enfermen, el Estado ahorraría hasta el 70% del presupuesto que gasta en atender enfermos. Sin embargo, en el Perú, con la justa nos preocupamos de los enfermos y nadie asume la responsabilidad sobre las personas sanas. Ese es el primer punto que señalo. El segundo punto, que es importante que sea parte de toda una reforma integral de la salud, es esta desestructuración entre los sistemas salud para un lado, los hospitales de la sanidad militar por el otro, el Ministerio de Salud por el otro. Tiene que ser un sistema unificado. Y el tercer elemento que tiene que entenderse, que los peruanos todos debemos atendernos en un solo sistema en igualdad de condiciones. Y finalmente, debemos darnos cuenta que hay una estafa multimillonaria con el tema de medicamentos. Los medicamentos llamados genéricos son los medicamentos que realmente tienen los principios activos para solucionar los problemas de enfermedad. Los comerciales son un cuento que se venden en una cajita, pero 50 o 100 veces más caro, y eso debe terminar. Candidatos Lozano y Massa tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Quiñones podrá responderles. Empieza la candidata Lozano. Estimado colega, lo ha mencionado en su última parte, estaría de acuerdo con la propuesta que estoy llevando de poder generar un dato medible dentro de esta ley de medicamentos genéricos y que no solamente sea un saludo a la bandera que hemos regulado dentro de esta legislación, sino que por el contrario establezcamos una tasa del 30% para que se pueda medir y que existan realmente estos medicamentos en las farmacias?
No, creo que todos acá presentes estamos en la misma línea en el interés de mejorar la salud, así que en ese sentido no tengo mayores preguntas que hacer. Sobre la pregunta que se ha realizado de poner tasas que midan, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha presentado mi colega, candidata, pero yo creo que es importante que no solamente nos quedemos en el hecho de medir que las farmacias particulares vendan medicamentos genéricos. Lo primero que tenemos que exigirle al gobierno es que todos los hospitales y ministerios de salud tengan cantidad de medicamentos genéricos suficientes para atender a todos los peruanos en cualquier lugar del país. Porque los primeros hospitales, farmacias desabastecidas de medicamentos genéricos son los propios establecimientos del Estado, del MINSA, y eso es algo inaceptable. Y eso no ocurre por casualidad. Hay un negocio millonario detrás de la manipulación de los medicamentos y en la adquisición de los mismos a nivel nacional que tenemos que supervisar desde el Congreso. Más preguntas en solo algunos segundos. Hacemos una nueva pausa y no olvide que usted, elector, puede mandarnos sus comentarios o preguntas al correo conocetucandidato@jne.gov.pe y tener acceso a múltiple información de los candidatos en voto informado del JNE. Estamos de regreso en el último bloque y listos para darle la bienvenida al periodista invitado Dan Flores del diario Perú 21. El señor Flores podrá realizar una breve entrevista de hasta 3 preguntas a cada candidato sobre temas de su elección. Bienvenido. Gracias, Mirta. Muchas gracias por la invitación y al jurado también. La primera pregunta es para el candidato Quiñones y es sobre el primer proyecto de ley que presentaría usted si es que fuese elegido congresista. El primer proyecto de ley que voy a presentar es casualmente sobre la reestructuración integral del sistema de salud para tener un sistema integrado, único y a nivel nacional, y para que el presupuesto también sea ajustado de acuerdo a las necesidades que tenemos no solamente en Lima, sino en cada una de las regiones donde también se afrontan una serie de debilidades que requieren atención inmediata. Bien, una segunda pregunta tiene que ver con la inseguridad ciudadana que nos preocupa actualmente. Es el segundo problema que afecta al país según las últimas encuestas. Quería saber qué cosa haría usted desde el Congreso. La inseguridad ciudadana no solamente es un problema grave, sino que hay que entenderlo como es el resultado de todo lo que no se ha hecho en los últimos gobiernos y que ahora nos está explotando en la cara. No se va a resolver solamente sacando policías a la calle. Tenemos que plantear normas que sancionen a las autoridades y los funcionarios que no cumplen con su función y tenemos que profundizar los aspectos educativos y preventivos. Bien, y una última pregunta está vinculada al tema del hacinamiento en las cárceles. ¿Qué cosa haría usted al respecto? Hace algunos años, 3 o 4, en Holanda se difundió una noticia. ¿Qué hacemos con 3 cárceles que han quedado vacías porque no tenemos presos? ¿Y cuál es la explicación de eso? Justicia social. Cuando la gente tiene trabajo, cuando la gente tiene comida, cuando la gente tiene acceso al bienestar, no tiene por qué delinquir y por eso la delincuencia baja. En el Perú, mientras siga la injusticia, seguirán los problemas. Bien. A la candidata de Alianza para el Progreso quería preguntarle igualmente cuál es el primer proyecto de ley que presentaría usted. Me voy como candidata y a ciencia cierta yo digo que estoy como representante de los jóvenes y de las mujeres. Parte de las propuestas que estoy llevando es la fiscalización dentro del gobierno central. ¿Por qué? Porque cuando los gobiernos locales, regionales y el mismo ejecutivo generan acciones dentro de estos espacios, la fiscalización ha quedado en segundo plano y es fundamental empezar a trabajar desde el Congreso para los gobiernos subnacionales y el Ejecutivo. Bien, una segunda pregunta tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente en el país, que nos tiene consternados, que es el tema de los feminicidios. Tenemos 164 feminicidios en el año, de la cifra récord, la más grande de la década. ¿Qué haría usted o su bancada en caso de llegar al Congreso?
La primera parte, que es respecto a la prevención, porque si de algo nos hemos olvidado es generar prevención dentro de los espacios, trabajar de manera articulada con el Ministerio de la Mujer y también con los gobiernos locales y regionales. Es la parte fundamental que debe de hacer el Congreso, y no solamente en promoción de leyes, sino también de fiscalización. Estoy segura que estos 164 feminicidios, cuando nosotros seamos gobiernos, van a tener que reducir, porque vamos a fiscalizar y tener mano dura con aquellos agraviantes. Y vinculado a esto, usted que es abogada, según nos contó, ¿el problema tiene que ver con la severidad de las penas, de las leyes, o es un problema de presupuesto y de voluntad política? Penas existen. Han sido drásticos, han regulado como feminicidios ya y existen penas aplicables. Sin embargo, el presupuesto que se ha asignado a poder prevenir estos espacios han sido deficientes, y la capacidad de gestión, sigo insistiendo, también es deficiente. No podemos hacernos indiferentes ante nuestra realidad de estos feminicidios, no con un Ministerio del Interior que la policía se hace de espaldas y las personas que son agraviadas no reciben ningún espacio. Bien, gracias. Y finalmente, con el candidato Massa, le haría la misma pregunta. ¿Cuál es el primer proyecto de ley que presentaría usted cuando llegue, si es que llega al Parlamento, ¿no? Gracias. Bueno, tomando en cuenta que han quedado puntos pendientes por la bancada de Acción Popular, lo primero que haría sería continuar con los proyectos que han quedado en el tintero, ¿no? Como por ejemplo el proyecto de las FPs para que no se cobren comisiones cuando están en pérdidas. Eso sería lo primero que se haría. Si ya hay un camino, un trabajo realizado, continuarlo para llevarlo a buen puerto y terminarlo. Así como la seguridad es el segundo problema que aparece en las encuestas como principal problema del país, el primero es la corrupción. ¿Qué haría usted o su bancada contra este mal que sigue golpeando a la sociedad peruana? Bueno, la corrupción lamentablemente es un cáncer que nos devora y evita que crezcamos como país. Lo primero que tenemos que hacer como bancada es tomar responsabilidad por los representantes que mandamos a las instituciones, tanto al Congreso como a los municipios, para que sean personas limpias, que no entran en corrupción. Y lo segundo, reformar el sistema de justicia para que no haya impunidad en este país, para que no haya beneficios para personas por contactos o dinero. Bien, por estos días hay un debate sobre el tema de la inmunidad parlamentaria. Hay sectores que plantean eliminarla y otros restringirla. Quería saber cuál es su posición al respecto. ¿Eliminarla, modificarla, restringirla? Sí. Mi posición es modificarla, no eliminarla. Creo que eso sería un error, puesto que la inmunidad parlamentaria no fue creada para blindar corruptos ni para proteger delincuentes. La inmunidad parlamentaria es una herramienta, y como toda herramienta puede ser utilizada para bien o para mal, depende cómo se utilice. Por eso lo que yo propondría de repente es que podría ser levantada, el levantamiento podría estar a cargo de un ente externo como la Corte Suprema de Justicia. Bien, muchas gracias. Adelante, Mirta. Muchísimas gracias también al señor Flores por sus preguntas. Agradecemos su participación y preocupación por conocer más de cerca a candidatos en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero. Ese es el compromiso que debe asumir un elector responsable. Asimismo, valoramos la participación de los candidatos Gustavo Massa Belaunde, de Acción Popular, Yesenia Lozano Millones, de Alianza para el Progreso, y José Demetrio Quiñones Colchado, de Democracia Directa. Ellos tendrán un minuto final para invitar a los electores a seguir su propuesta. Adelante. Bueno, gracias por haberme escuchado. Básicamente, reiterarles, mi nombre es Gustavo Massa Belaunde, estoy yendo con el número 29 de Acción Popular, y dentro de mis propuestas, aparte de lo que hemos tocado, salud, también está la reforma de la administración de justicia, porque lamentablemente no estamos en un sistema de justicia igual para todos. Creo que lo hemos podido ver con que hay, por ejemplo, habeas corpus que se resuelven antes que otros, y se pasa por encima de algunos ciudadanos que de repente no son tan mediáticos o tan famosos o poderosos. Eso debe cambiar, la justicia debe ser igual para todos, y eso es algo que debemos luchar por conseguir, tener una justicia que pueda ser predecible, asequible y expeditiva sobre todo, pero sin importar quién seas, sin importar qué tanto poder tienes o qué tanta cobertura mediática tienes. Gracias.
Existe un valor fundamental dentro de nuestra población, que es recobrar la confianza para la política. Esa es la tarea fundamental que tenemos ahora como candidatos del Congreso de la República. Yo, como Yesenia Lozano, estoy llevando también acerca del proyecto referente a ya no más precariedad dentro del trabajo. Asimismo, la creación del Distrito Electoral número 27 y también la regulación del voluntariado juvenil. La ciudadanía peruana tiene ahora toda la voluntad para poder empezar a conocer quiénes somos. Voy como Alianza para el Progreso con la A y con el número 27. Creemos que la política se puede renovar, pero con personas profesionales, con experiencia y sobre todo con valores éticos, que es algo que se ha perdido. Ya no más corrupción, ya no más índices de violencia, sino muy por el contrario, empecemos a trabajar de manera articulada y dando espacios para que todos los pobladores peruanos empiecen a sentirse representados. El Congreso de la República es una de las instituciones fundamentales del Estado peruano. Representa los intereses de todos los sectores de la población. Y en ese sentido, en las últimas décadas, en los últimos tiempos, la población ha sentido que este Congreso no lo representa. Este Congreso ha vivido de espaldas a nuestra población. Por eso nuestra responsabilidad estará centrada en devolverle esa majestad que debe tener el Congreso, devolverle la esperanza a todos los peruanos de que es posible construir un Perú mejor. Por eso quiero invitar a todos los pobladores de Lima a que voten con responsabilidad, a que en estas elecciones del 26 de enero piensen primero en el Perú y después en las amistades, que marquen la casita y que escriban el número 2 de José Quiñones, un médico al Congreso de la República. Muchas gracias. A continuación veamos las listas completas de las candidatas y candidatos que acompañan a nuestros invitados. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía. Para más información sobre los candidatos en estas elecciones congresales extraordinarias 2020 puede visitar la plataforma Voto Informado. Recuerde que la elección de nuestras autoridades es una tarea que exige compromiso y amor por el Perú. Nos encontramos en una próxima edición de Conoce a tu candidato en JNE-TV y también en la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina y en la programación de nuestros canales aliados en provincia. Gracias por su compañía.